¿Qué nos puede enseñar un dios de piedras sobre nuestra vida moderna? Imagínense esto. Vemos una figura antigua en un museo y pensamos, ok, una roca estática, un vestigio más del pasado. Pero para nada. Si observamos de cerca, este supuesto ídolo inerte es literalmente un mapa hiperrealista del universo. Y ojo aquí, guarda una enseñanza maestra, pero de verdad maestra, para todos nosotros en la actualidad. Es un espejo perfecto del delicado equilibrio que necesitamos para existir. Así que vamos a sumergirnos de lleno a descubrir qué secretos esconde esta piedra. Bienvenidos a este recorrido visual y exegético. Hoy vamos a decodificar el cosmos tal y como lo entendían los antiguos nahuas a través de una de sus obras más fascinantes. Este análisis súper educativo y detallado está minuciosamente sustentado en puros hallazgos arqueológicos. Aquí no inventamos nada. Vamos a ver cómo una sola escultura de la época prehispánica puede encapsular absolutamente toda la filosofía de una civilización entera. Prepárense. Rápidamente, nuestro recorrido de hoy se divide en 6 capítulos. Primero, El Señor de las Flores. 2. Ofrendas, música y sacrificio. 3. Símbolos del inframundo al sol. 4. Fertilidad y orden cósmico. 5. Éxtasis y conexión divina. Y cerramos con el capítulo 6. Sabiduría antigua aplicada a nuestra vida actual. ¡Vámonos! Capítulo 1. El Señor de las Flores. Si nos enfocamos en esta famosísima figura del posclásico tardío encontrada en Tlalmanalco, en el Estado de México, nos damos cuenta de que no es solo la representación de un ser humano, es la materialización de las fuerzas más invisibles y poderosas del mundo náhuatl. Xochipilli, que literalmente significa el Señor de las Flores, no era un dios aburrido de conceptos lejanos, al contrario, él presidía la música, el canto, la danza, los juegos. Y más allá del puro entretenimiento, estaba íntimamente ligado al placer sexual, a la fertilidad y a la constante renovación de la vida. Básicamente, él gobernaba la alegría profunda, la creatividad y esa chispa reproductiva que hacía girar al mundo antiguo. Y para imaginarnos esta deidad exactamente como la veían sus creadores, tenemos que quitarnos de la cabeza esa idea de la piedra desnuda y gris. Investigaciones recientes nos revelan que, originalmente, exactamente 3 colores predominantes le daban vida a esta joya mexica. Con ese altísimo nivel de detalle cromático y su diseño hiperrealista, imagínense la imponente presencia que tenía en su espacio sagrado. Era un habitante colorido y vibrante que parecía respirar. Capítulo 2. Ofrendas, música y sacrificio. Para entender realmente a Xochipilli, hay que observar cómo se le veneraba en la práctica. Y solo para que dimensionemos la magnitud y el peso histórico de todo esto, hace poco, en el Museo Nacional de Antropología, se necesitó el esfuerzo monumental de más de 200 profesionales, arqueólogos, museógrafos, curadores, literalmente más de 200 personas trabajando a tope, tan solo para transformar el espacio de exhibición y presentar dignamente su ofrenda. Es una locura el inmenso peso material que acompaña a esta deidad hasta nuestros días. Y justamente esta ofrenda nos ilustra, de manera brillante, lo complejo que era el culto mesoamericano. En la ofrenda llamada Entre luces canta y llega al sol, encontraron una mezcla que simplemente te vuela la cabeza. Había figurillas hechas con un cuidado minucioso, restos de animales marinos que conectaban con las aguas primigenias del universo y unas réplicas en miniatura hermosísimas de instrumentos musicales honrando su faceta de cantor. Es una combinación intensa y hermosa, donde el arte y la naturaleza se funden por completo con el ritual. Pero, a ver, el punto crucial aquí es no perder de vista la dualidad. No todo eran cantos y florecitas. En medio de toda esa belleza, los arqueólogos desenterraron nada menos que 3 cuchillos de sacrificio de tamaño monumental. Es un hallazgo solemne y contundente que nos recuerda que la renovación de la vida y la fertilidad no eran meros conceptos románticos. Mantener la maquinaria del cosmos en movimiento exigía un tributo absoluto. Capítulo 3. Símbolos del inframundo al sol. Haciendo una exégesis visual de la estatua, fíjense bien en un detalle increíble tallado por los maestros escultores de Chalco. Las piernas cruzadas de Xochipilli no son una decisión estética nomás porque se veía bonito. Forman intencionalmente una forma de aspa, una X, que apunte directamente a las 4 direcciones del universo. Este diseño genial lo ancla físicamente en el espacio cósmico. Lo posiciona como el centro absoluto de un mundo en constante movimiento ritual.
Y si analizamos bien lo que lleva puesto el dios, vemos que trae representaciones de la piel del Cipactli. Para quienes no lo ubiquen, en su mitología el Cipactli es esta bestia o monstruo primigenio sobre el cual se formó la tierra entera. Sumemos a eso que el asiento está adornado con mariposas y motivos solares. Todo esto nos cuenta una historia de acción dinámica. Xochipilli es un ser que viene transitando desde lo más profundo y húmedo del inframundo, atravesando la superficie de la tierra, hasta que por fin alcanza la esfera radiante del sol. Ahora, un dato súper importante para desmentir un mito clasiquísimo. Por muchísimo tiempo se popularizó la idea de que las plantas que tiene grabadas en el cuerpo eran flora alucinógena y que la figura estaba en pleno viaje inducido. Pues borren eso de sus cabezas. La academia actual corrige de tajo esa visión. No se trata de drogas ni alucinógenos. Son, en realidad, diversas flores con significados directamente relacionados a la vida y a la fertilidad. Su mirada dirigida al cielo no es un trance químico. Es el dios en pleno y grandioso acto de entonar un canto solar. Capítulo 4. Fertilidad y orden cósmico. Si damos un paso atrás y vemos a la inmensa sociedad que creó esto, comprendemos que para los antiguos pueblos agrícolas, el universo entero dependía de algo llamado el orden cósmico, o sea, el delicado equilibrio de fuerzas que parecen opuestas, pero que en el fondo son 100% complementarias y necesarias. Luz y oscuridad, vida y muerte, lo masculino y lo femenino. Mantener la fertilidad no era un simple ojalá tengamos buena cosecha este año, era el requisito innegociable para que el universo sobreviviera y se reprodujera cíclicamente. Y es interesantísimo ver cómo operaba esta creencia a diferentes escalas. Esta búsqueda de la fertilidad estaba en la vida diaria de las personas, que hacían sus actos de magia religiosa en casa para asegurar descendencia, pero también llegaba hasta las ceremonias más grandiosas del Estado. Dioses como Xochipilli o Tlazorteotl representaban estas energías a nivel oficial, entrelazando la intimidad de cada individuo con el destino de todo el imperio. Todo estaba absolutamente conectado. El objetivo final de todas estas prácticas, desde un pequeño altar familiar hasta el gran sacrificio estatal, era uno solo: mantener el equilibrio entre los opuestos. Cualquier desbalance amenazaba con detener el ciclo, colapsando el mundo. Y aquí debemos ser muy imparciales. A veces los europeos siglos después malinterpretaron todo esto como puro desenfreno, pero no, era literalmente tecnología espiritual diseñada para prevenir que el universo se viniera abajo. Capítulo 5. Éxtasis y conexión divina. Escuchen con atención la intensidad de los textos antiguos que nos hablan de quienes buscaban conectarse directo con este orden divino. Un canto chamánico nos dice: soy mujer estrella Dios, soy mujer estrella cruz, soy mujer luna, soy la mujer que sabe nadar en lo sagrado porque puedo ir al cielo. Son palabras sobrecogedoras. No son metáforas poéticas vacías, Son testimonios de un viaje profundísimo, de un éxtasis religioso donde todos los límites humanos se desvanecían para que la persona se fusionara con el cosmos. Lo vital en esta parte es reconocer que estos estados de éxtasis no eran un teatrito ni actuaciones simuladas. El uso de enteógenos y los trances religiosos representaban una inmersión total y absoluta de todos los sentidos. Era un recorrido que te atravesaba la piel, se vivía y se asimilaba de manera radical en el cuerpo y en el alma. Era la única manera en que el individuo lograba, como dicen las crónicas, nadar verdaderamente en lo sagrado. Capítulo 6. Sabiduría antigua, vida actual. Ha llegado el momento de cerrar la brecha entre el pasado prehispánico y nuestro presente y extraer esa enseñanza maestra de este análisis. Si contrastamos ambos mundos, el choque es brutal. En el México antiguo, vivían con una conciencia cíclica hipervigilante. Estaban integradísimos con los ritmos de la naturaleza, el clima y las estrellas. Hoy en día, en cambio, la vida moderna frecuentemente nos empuja al aislamiento absoluto. Nos desconecta de esos procesos y solemos olvidar que seguimos siendo criaturas 100% dependientes de nuestra tierra. Por eso, Xochipilli no es solo un artefacto bellamente esculpido para adornar un museo. Es un manifiesto. Nos recuerda a gritos nuestro innegable vínculo con el mundo natural. Nos advierte que la verdadera vitalidad de la vida surge cuando aceptamos y mantenemos el equilibrio en nuestras propias dualidades. Es una lección maestra que resuena a través de los siglos, diciéndonos que la naturaleza no es un recurso infinito a explotar, sino un orden perfecto al que nosotros pertenecemos. Y esto nos deja con una reflexión indispensable para todos nosotros el día de hoy. En este mundo tan acelerado y muchas veces desconectado de la Tierra, pregúntense, ¿cómo mantenemos nosotros el equilibrio y la armonía en nuestra vida moderna? ¿Qué prácticas nos devuelven esa conexión vital con la naturaleza y con nuestro propio interior? De verdad, los invitamos a dejar sus respuestas aquí abajo en los comentarios. Nos encantará leerlos. No olviden suscribirse al canal para seguir explorando y decodificando juntos estas profundas lecciones del pasado. Y compartan este recorrido visual con quienes buscan respuestas en la sabiduría antigua.
Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima. A mediados del siglo XIX, unos exploradores encontraron una estatua monumental. Esto fue enterrado en Tlalmanalco, justo en las faldas del volcán Iztaccíhuatl. Y la bautizaron, fíjate, como el Príncipe de las Flores. Un nombre padrísimo, claro. Sí, un nombre que evoca pues una imagen súper pacífica, ¿no? O sea, pétalos delicados, la primavera, una deidad inofensiva de la música. Pero la realidad es otra. Totalmente otra, porque cuando te acercas a la piedra, y observas con detenimiento lo que realmente está tallado ahí, esa imagen serena desaparece por completo. Resulta que esas supuestas florecitas son en realidad un catálogo... Un catálogo botánico. Exacto, un catálogo increíblemente preciso de plantas alucinógenas. Y además, este príncipe tan estético lleva puesta literal la piel desollada de un ser humano. Y ese es exactamente el propósito de nuestra exploración a fondo de hoy. Queremos, digamos, descifrar a Xochipilli, porque es uno de los artefactos más fascinantes y, teológicamente hablando, más complejos del México antiguo. Sin duda. A simple vista, nuestras categorías modernas nos dicen, es el dios de la alegría agrícola. Pero la piedra, si la sabes leer, te cuenta una historia sobre mapas botánicos de sustancias psicoactivas, rituales de putrefacción y un viaje directito a las entrañas del inframundo. Que está cañón. Y para quienes nos escuchan y quieren ir más allá de la versión del libro de texto de la primaria, tenemos que entender que esta obra no es un mero adorno. Así que, ok, vamos a desempacar esto. Venga. Antes de entrar en los secretos químicos de las plantas, observemos la estructura misma de la estatua. Su postura. O sea, Xochipilli no está recostado así, descansando en un prado. Está sentado con las piernas cruzadas en forma de aspa. Ajá. Y la base sobre la que se asienta no es un bloque de piedra cualquiera. Para nada. De hecho, la base está minuciosamente labrada con mariposas, flores gigantes, símbolos acuáticos, pero todo este conjunto geométrico representa a Zipactli o Atlaltecutli. El monstruo de la tierra. Exactamente. Básicamente, el dios está sentado sobre las fauces abiertas de la tierra misma. Y sobre esta criatura, el dios adopta una postura que, si la ves bien, es de enorme exigencia física. Tiene la mirada clavada hacia lo alto y lleva una máscara con la mandíbula tensa. Con la boca medio entreabierta, ¿no? Sí, exacto. Una tensión absoluta. Fíjate que para visualizar esa tensión me gusta imaginar a un cantante de ópera. Haz de cuenta, en el momento de máximo esfuerzo físico, justo antes de alcanzar una nota altísima. Está atrapado entre la gravedad del escenario... Que en este caso sería el monstruo de la tierra jalándolo hacia abajo. Ándale, jalándolo hacia abajo y al mismo tiempo el impulso monumental de su voz que busca romper hacia el techo del teatro. Todo el cuerpo está trabajando, o sea, no hay absolutamente nada pasivo en él. Y lo fascinante aquí es que esa tensión tiene una explicación cosmológica súper precisa. En la visión nahua, esta estatua no es el sol del mediodía, en todo su esplendor, flotando tranquilo. Representa a Piltzintecutli. El sol niño. El sol niño, el sol naciente. Y para ellos, el amanecer no era un evento garantizado. No era como que, el universo gira y ya. El sol nace de la humedad, del musgo, de la oscuridad pesada del inframundo. Desprenderse de esas fauces cada mañana es un acto de puro esfuerzo vital. ¡Wow! Ese rostro tenso que mencionas probablemente está entonando un canto o una plegaria justo para lograr elevarse. Está increíble, y luego piensas en la miopía histórica que rodeó a esta pieza por tanto tiempo. O sea, en el siglo XIX, el historiador Manuel Orozco Iberra la analizó. Reconoció claro que la técnica de tallado era avanzada, pero ¿sabes cómo la clasificó? Sí, me imagino por dónde vas. La llamó deforme, literalmente deforme. Claro, es el clásico error de imponer tu propio lente cultural a algo que es completamente ajeno. Orozco Iberra estaba juzgando la obra bajo los cánones del arte grecorromano. Buscaba un Apolo. Exacto. Buscaba proporciones anatómicas europeas, simetría matemática. Al no encontrar un mármol griego, concluyó que la escultura era defectuosa e ignoró por completo el lenguaje teológico que el artista mexica o chalca estaba usando. Totalmente. Y si Orozco Iberra hubiera mirado más de cerca, más allá de sus prejuicios, habría notado detalles que te vuelan la cabeza. Porque ese rostro en éxtasis no solo refleja el esfuerzo del sol por nacer,
Ese trance está conectado directo a los adornos florales. Que de flores genéricas no tiene nada. Exacto. Por décadas los manuales de historia decían, flores genéricas de la fertilidad. Y no fue hasta mediados del siglo XX que Gordon Wasson y Richard Evans Schultes se acercaron de verdad y reescribieron la historia de la pieza. Sí, y hay que recordar quiénes eran. Wasson era un estudioso de los hongos muy famoso, y Schultes es prácticamente un pionero de la etnobotánica. Ellos no se tragaron el cuento de las florecitas decorativas. Fueron con lupa. Analizaron los relieves y notaron que los escultores habían tallado cortes transversales perfectos de estípites y sombreros de hongos, geometría biológica pura en las rodillas, los brazos, el tocado y el pedestal. Sí, identificaron la especie exacta, ¿no? Así es, identificaron el Psilocybe aztecorum. Es una especie endémica que, fíjate qué interesante, la ciencia contemporánea descubrió en las laderas del Popocatépetl. Súper cerca de donde se encontró la estatua en Tlalmanalco. Así es, todo cuadra. O sea, los escultores eran botánicos trabajando en andesita. Y no se detuvieron en los hongos. Encontraron todo un catálogo de enteógenos. Tienes la flor del tabaco, la Nicotiana tabacum, tienes el oleoliuqui. La turbina corimbosa. Exacto, cuyas semillas, cuando las mueles en bebidas, tienen efectos fuertemente alucinógenos. También identificaron el siniquichi, que altera la percepción auditiva, y el pollomatlí. O sea, en lugar de un dios de la primavera, estamos viendo una enciclopedia botánica de la alteración de la conciencia. Y fíjate que la palabra enteógeno es la clave de todo esto. No estamos hablando de un simple alucinógeno para pasar el rato. Etimológicamente, un enteógeno es lo que permite generar a la divinidad dentro de uno mismo. ¡Wow! ¡Qué fuerte concepto! Sí, los principios activos de estas plantas alteran tu neurofisiología para, desde la visión mesoamericana, borrar la frontera entre el humano y el mundo divino. El dios está en trance, porque las sustancias son el puente. A ver, aquí es donde necesito detener la marcha un segundo y hacer la pregunta incómoda. Porque creo que es el elefante en la sala. Adelante. Hoy en día, nosotros vemos estas sustancias con un lente, recreativo o tal vez terapéutico personal. Entonces, estamos viendo simplemente el retrato de un dios drogado. Y más aún, si este conocimiento era tan sagrado, tan profundo, ¿por qué tallar un mapa botánico tan explícito en una estatua monumental que estaba a la vista de todos? Es una tensión excelente. O sea, no era conocimiento secreto de los chamanes. Cualquiera que pasaba por ahí sabía qué plantas mezclar. A ver, vamos por partes. Primero, el uso recreativo como lo entendemos hoy no existía, cero. Si conectas esto con el panorama general de una sociedad agrícola, ingerir el oleoliuqui o los hongos era un trabajo pesado, era un deber ritual. Una chamba comunitaria. Exacto. Implicaba ayunos rigurosos, sangrías, vigilias. Todo estrictamente para dialogar con las fuerzas naturales y asegurar las cosechas. No era para irse de viaje el fin de semana. Claro, claro. ¿Y sobre quién podía leer la estatua? Pues el ciudadano común veía a Xochipilli y sabía que era el dios de lo sagrado, del sol, de la fertilidad. Pero la identificación taxonómica, las dosis, la mezcla de estas plantas, ese manual de operaciones completo requería iniciación. O sea, la información estaba ahí, pero encriptada a simple vista. Ándale. La estatua es pública, pero el conocimiento profundo era de los sacerdotes especialistas. ¿Y sabes? Esta idea de los especialistas dialogando con el clima mediante enteógenos no se perdió con la conquista. Existe hoy. Pienso en los graniceros, los famosos tiemperos que viven hoy en día en las faldas del Popocatépetl. Sí, los tiemperos son el ejemplo perfecto. Tienen una relación simbiótica con el agua y los hongos. Es una supervivencia cultural notable. Para un tiempero actual, el agua y el hongo sagrado no son cosas distintas. Ellos conciben que la fuerza de Dios baja del cielo como lluvia, entra en la tierra, y esa misma fuerza divina se solidifica, digamos, y brota como el hongo. ¡Wow! Entonces, al consumir el hongo, el especialista se está literalmente comiendo la lluvia. Asimila el clima dentro de su propio cuerpo y así puede hablar de tú a tú con la tormenta y el granizo. Consumir el hongo es consumir el agua solidificada. Es un ciclo biológico alucinante. Pero a ver, si seguimos analizando la superficie de Xochipilli, nos topamos con un detalle que, híjole, te cambia por completo la vibra de la pieza. Sí, el giro macabro, digamos. Totalmente.
Si prestas atención a dónde están posadas estas flores de las que hablamos, te das cuenta de que no brotan de la piel desnuda de la deidad. Si ves las muñecas, los tobillos y alrededor de la boca de la máscara, hay unos relieves que parecen costuras. Ajá, unos remates muy claros. Y eso es porque el dios lleva puesta una segunda piel, una piel humana desollada. Exactamente. Xochipilli comparte atributos muy claros con Xipetotec, nuestro señor el desollado. Y claro, a primera vista, para nosotros hoy, resulta súper contradictorio. O sea, ¿por qué unas flores enteógenas, dadoras de vida y éxtasis, estarían brotando de un cadáver despellejado? ¿Suena a película de terror? Sí, pero para resolver esto tenemos que ir al mito. Específicamente al mito de creación de las flores, que está documentado en textos coloniales como el Códice Magliavecchiano. Y es un mito que ilustra perfecto cómo, en esta cultura, la belleza y lo grotesco son inseparables. A ver, la historia empieza con Quetzalcóatl. El texto describe que Quetzalcóatl realiza un acto, de autosatisfacción. Se masturba, en pocas palabras. Exacto. Su semen cae sobre una roca, y de esa roca húmeda nace un murciélago, un animal súper asociado a la noche y el inframundo. Y los dioses toman a este murciélago recién nacido y lo mandan con una misión muy específica. Lo mandan hacia donde está durmiendo Xochiquétzal, La diosa cuyo nombre es Flor Preciosa. esa misma. El murciélago la encuentra dormida y muerde sus genitales. Le arranca un fragmento de tejido. Es una membrana que los investigadores asocian directamente con el himen por el carácter puro de la diosa. ¡Qué intenso! Y el murciélago lleva este pedazo de piel de vuelta ante los dioses. Ellos, al ver la sangre, pues intentan lavarla, ¿no? Y de esa agua turbia nacen las primeras flores. Pero ojo, el mito hace una distinción clarísima. Son flores hediondas, flores que huelen a descomposición, a muerte. Porque la purificación superficial, digamos en el nivel celestial, falló. Entonces, ¿qué hacen los dioses? Le dicen al murciélago: llévate esta piel hasta el Mictlán, Al reino de los muertos. al estrato más profundo del inframundo. Allá abajo, en las entrañas de la tierra y en la oscuridad total, la piel se lava por segunda vez. Y es solo a partir de esa conexión tan íntima con la podredumbre subterránea de donde logran nacer por fin las flores aromáticas y hermosas. ¡Wow! Entonces, ¿qué significa todo esto para la estatua? Es una lección de biología implacable. O sea, nosotros hoy queremos las rosas, pero nos tapamos la nariz frente a la composta que las nutre, ¿no? Tal cual. Los antiguos nahuas entendían en sus entrañas que para que la vida y el perfume surjan, la muerte y la putrefacción tienen que ocurrir primero. Y fíjate que esto plantea una pregunta importante, o más bien una reflexión lingüística que reafirma toda esta visión. Si te vas a las lenguas otomangues contemporáneas como el otomí, la palabra sí, con S, tiene una raíz fascinante. A ver. Sí significa piel, pero simultáneamente significa putrefacción. No me digas. Y cuando la usas como verbo, denota el acto de desollar. O sea, en su estructura de pensamiento profundo, la piel es, por definición, el envoltorio orgánico cuyo destino final es pudrirse para fertilizar la tierra. Está cañón. Por eso Xochipilli viste una piel desollada. Es la representación del momento exacto en que la descomposición está dando a luz a la vida psicoactiva. Es poesía pura, pero biológica. Ahora, llevar esto de la lingüística y del mito a la vida real es otro nivel. Porque esto no era un cuento que los abuelos contaban en la fogata. Era un ciclo litúrgico, un ciclo que se actuaba, se sudaba y sobre todo se olía a lo largo del año. Sí, la dimensión olfativa es clave. Y para entenderlo, tenemos que hablar de las veintenas, los meses de 20 días del calendario nahua. En particular, las fiestas de Tlacaxipehualistli y Tozostontli. Hablemos de la logística sensorial de esos rituales, porque, híjole, era intensa. Me imagino. Durante la veintena de Tlacaxipehualistli, después de los sacrificios, los sacerdotes y algunos penitentes se vestían con las pieles humanas desolladas, y no te hablo de un par de horas. No, las usaban 20 días. Y pongamos esto en perspectiva física. Hablamos de piel humana cruda, no curtida, expuesta al sol del Valle de México durante semanas. El calor, la humedad. El proceso de descomposición arrancaba casi inmediatamente.
El hedor de estos sacerdotes caminando por la ciudad, bailando, haciendo ceremonias, debió ser absolutamente abrumador. Un olor a muerte densa, pegajosa, impregnando todo el centro ceremonial. Pero fíjate, era un olor ritualmente obligatorio. Ese hedor representaba la cáscara del maíz secándose, la piel de la tierra muerta justo antes de que llegaran las lluvias. Claro. Pero cuando llegaba la siguiente veintena, Tosostontil, el ciclo exigía la transformación. Los sacerdotes se quitaban estas pieles, que para entonces ya estaban, pues, en un estado avanzado de putrefacción. Deshaciéndose, me imagino. Sí, y las llevaban a una cueva sagrada en el templo Yópico. Ahí las enterraban. Era el acto literal de devolver el tejido podrido a las fauces del monstruo de la tierra, Tlaltecutli. Y aquí es donde ocurre el choque sensorial, donde se actualiza el mito del murciélago. En ese mismito momento, cuando el hedor de las pieles enterradas estaba en su punto máximo, comenzaba la época en la que, durante las siguientes fiestas como Tlaxochimauco, se ofrecían por primera vez las flores más aromáticas del ayo. El contraste olfativo debió ser una locura neurológica. Totalmente. Flores pungentes y fuertes como el cempasúchil y la flor del tabaco intenso. Los asistentes sentían cómo el hedor insoportable de la muerte se desvanecía bajo la tierra. Y ¡pum!, era seguido inmediatamente por la explosión del perfume floral. O sea, no estaban leyendo sobre teología en un pergamino. Estaban oliendo la mecánica del cosmos. Estaban oliendo a Dios. Estaban experimentando en carne propia cómo el Mictlán destilaba la muerte para escupirla de vuelta en forma de perfume vital. La religión como una experiencia inmersiva, olfativa, extrema. Y de hecho, para tratar de que el público moderno experimente aunque sea una fracción de esto, hace unos años el Instituto Nacional de Antropología e Historia armó una exposición dedicada a Xochipilli en el Museo Nacional de Antropología. Ah, sí, fue un proyecto curatorial padrísimo e innovador. Trataron de devolverle a dimensión sensorial a la piedra, ¿verdad? Sí, porque los curadores sabían que hoy vemos la estatua en una vitrina y parece inerte. Entonces habilitaron estaciones táctiles. Querían que la gente sintiera el material, porque Xochipilli no es de un mármol liso y perfecto. No, es piedra volcánica. Es una mezcla de andesita y tezontle. Y el tezontle es súper poroso, es casi como una esponja petrificada, de tonos rojizos y terrosos. Si lo tocas, tiene una textura casi carnosa. ¡Auch! Y para rematar, instalaron dispensadores olfativos, o sea, te parabas frente a la deidad, apretabas un botón y podías oler esencias puras de cempasúchil, de jazmín, de nardo, de magnolia. Claro, me imagino que obviaron el olor a cadáver en putrefacción por pura sanidad pública en el museo, ¿no? Definitivamente. Pero te obligaba a usar la nariz para entender la pieza, no solo los ojos. ¿Qué recorrido el de este análisis? De verdad. O sea, empezamos viendo una estatua que parecía un dios primaveral súper alegre. Vimos cómo la academia del siglo XIX lo menospreció por deforme. Ajá. Luego descubrimos que esos adornitos eran un mapa botánico hiperpreciso de hongos Psilocybe y semillas psicoactivas para hablar con el clima. Y finalmente, al notar las costuras de la máscara, bajamos a un mito de murciélagos en el inframundo para entender que la piel desollada no es un acto de crueldad gratuita. Es la aceptación profunda de que la muerte nutre la vida. Es una síntesis brillante, de verdad. Botánica, astronomía, filosofía y ritual comunitario, todo en un solo bloque de piedra. El arte mesoamericano no buscaba lo bonito, buscaba encapsular verdades cósmicas y biológicas. ¿Sí? Xochipilli es la prueba física de que la energía del sol, el trance humano y la tierra que pudra a los muertos son engranajes de una misma maquinaria. Y creo que eso nos deja con un pensamiento final bastante provocativo. Para quienes nos escuchan, si uno se pone a pensar y mira a su alrededor, vivimos en una sociedad contemporánea súper obsesionada con la asepsia. Desodorizamos nuestros cuerpos, esterilizamos nuestras casas, las calles. Escondemos todo lo que huela mal. Exacto. Y empaquetamos la muerte de tal manera que nunca tengamos que verla, ni tocarla, y mucho menos olerla. Tratamos de eliminar por completo la descomposición de la ecuación de la vida diaria. Pero tal vez, en este esfuerzo por vivir en un mundo puramente higiénico y perfumado, estamos perdiendo la capacidad de apreciar la verdadera belleza de la existencia. Totalmente de acuerdo. Los escultores y sacerdotes que dieron forma a Xochipilli hace siglos sabían un secreto ineludible de la naturaleza.
Sin el hedor oscuro, húmedo y denso de la transformación bajo la tierra, jamás podría brotar el perfume luminoso de la flor. Así que la próxima vez que huelan una rosa o un cempasúchil, piensen un momento en la tierra oscura y en descomposición que la hizo posible. Sigan observando de cerca, cuestionen las apariencias y sobre todo no dejen de explorar.